Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde ya. Que nuevamente Dios en su misericordia nos permite estar aquí en este lugar. Un día más para oír la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, que tanto lo necesitamos para poder seguir sirviendo a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Y hoy quiero hablar de algo muy importante, y a esta enseñanza le he puesto justificados por la fe. Y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de los Romanos. Y no sé, pero para mí lo que el Señor me dio, lo que me reveló en este mensaje, creo que puede ser también muy importante para cada uno de ustedes en esta mañana. Dice el capítulo 4, versículo 1 del libro de los Romanos: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, póngale aceite. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es interesante lo que dice Pablo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que vamos en esta tarde preciosa a ver qué Dios nos puede mostrar con su palabra, algo precioso que puede ayudarle a su crecimiento. Así que denle la mano a su hermano, sean todos bienvenidos. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a gozarse con nosotros en alabanza y oración. Bienvenidos sean hermanos en el nombre de Jesús, a escuchar palabra viva, declarar revelación, a escuchar palabra viva, que llegue al corazón. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a gozarse con nosotros en alabanza y oración. Bienvenidos sean hermanos en el nombre de Jesús, a escuchar palabra viva, declarar revelación, a escuchar palabra viva, que llegue al corazón, que llegue al corazón, que llegue al corazón. Para tomar sus lugares, espero que todos cooperemos mucho, ¿verdad? Para que podamos todos recibir la palabra de Dios. Mantener un buen orden, por supuesto, que es muy importante. Así que su ayuda va a ser muy importante para que todos seamos bendecidos. No se pierda ni una frase de la palabra, porque con una frase que se pierda puede perderse del mensaje. Y comenzaré por decirles algo muy importante acerca de lo que es el hombre. Usted sabe bien que el hombre es absolutamente un ser incapaz de poder ayudarse a sí mismo. Y esto que les quiero decir está mencionado, está relacionado con lo que les quiero predicar en esta tarde. Es incapaz de ayudarse a sí mismo. El ser humano es como una oveja
que necesita un pastor. Así nos vio Jesús en Mateo 9:36. Dice que vio al mundo, vio al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor. O sea que el ser humano está indefenso. Escuche esto porque es muy importante que lo podamos asimilar en nuestra vida y nos demos cuenta de la importancia que tiene reconocer estos aspectos de nuestra vida humana. El ser humano por naturaleza es inútil, no tiene mucho que dar. El ser humano fue creado para que pudiera tener comunión con Dios, y fuera de la voluntad de Dios el hombre es una oveja perdida. No sé hasta qué punto nosotros podamos entenderlo, captarlo, asimilarlo y poder comprenderlo en nuestras vidas. Es una oveja perdida fuera de la voluntad de Dios. No tiene propósito su vida, no tiene definido el destino, no sabe a dónde va, cree que todo lo que hay en la tierra es solamente lo que existe, o sea que vive sin esperanza, sin gloria, no tiene seguridad, vive sin sentido, sin saber hacia dónde se dirige su vida, vive completamente sin fe. O sea que, de otra manera dicho, el hombre, el ser humano, es un ser completa y absolutamente inútil, sin Dios o sin tener comunión con Dios. Es algo tan importante poder entender esto, poder asimilarlo, poder comprenderlo, que se convierte realmente en una necesidad de nuestras vidas, entender el plan de Dios. O sea, que nuestra vida sin Dios no va a tener nunca, absolutamente nunca significado. Y nuestra alma solamente va a ser saciada hasta que aprendamos a tener comunión con Él. Cuando usted aprenda a tener comunión con Él, entonces se va a dar cuenta de la realidad de lo que somos. Hasta que nos encontramos con Él, nos damos cuenta del lugar donde nos encontrábamos. Verdaderamente nos encontrábamos perdidos, sin rumbo, sin entendimiento. Yo digo, ¿cuántos mensajes necesitará una persona para poder entender esto? ¿Será que hay tanta dureza a veces de corazón que no hay nada que rompa ese cascarón, esa barrera que hay en el corazón de muchas personas? Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo muy importante, porque comienza el apóstol Pablo a ilustrar la justificación por la fe, y principalmente Pablo dirige este mensaje a los judíos. La razón es porque ellos creían que eran salvos, porque tenían la circuncisión, porque tenían la ley, y se habían enfocado solamente en esas áreas, y se les había olvidado lo más importante. Como hoy en día muchos que creen que son salvos simplemente porque tienen una religión, o porque van a una iglesia, porque asisten a algún lugar, o porque hacen muchas buenas obras, o porque hacen muchas cosas para tratar de sentir y de acallar la conciencia que los acusa. Usted puede darle de comer a todo el mundo y dar su vida por los demás, pero si no mezcla la fe, su vida es verdaderamente inútil. Ahora ustedes van a ir entendiendo a qué me refiero. Poco a poco, ustedes váyanse con calma y van ustedes
ir entendiendo el mensaje que el Señor quiere darnos en esta mañana preciosa. Hay quienes tienen una gran admiración por un personaje que fue muy popular, Teresa de Calcuta. No sé si han escuchado de ella. Ella dio toda su vida por darle de comer a los pobres, por esto, por lo otro, pero jamás se habla que haya sido realmente una predicadora de la palabra de Dios. Era una religiosa nada más. Y simplemente por lo que hizo es símbolo de admiración. Y no digo que hizo malo, claro, es bueno lo que hizo, pero le faltó mezclarle fe a lo que hizo. Le faltó la palabra viva, le faltó el conocimiento pleno de Jesucristo para que fuera algo completo, algo real, y no nada más ganarnos la admiración de la gente. ¿Para qué queremos granjear a todo el mundo? Dijo Cristo, si perdemos nuestra alma. ¿Para qué queremos ser admirados de las gentes por lo que hacemos si no estamos obedeciendo la palabra de Dios? Si no estamos mezclando la fe a lo que estamos haciendo. Y aquí el apóstol comienza a hablarle a los judíos y les comienza a decir: ustedes se han olvidado de la fe porque se están enfocando en la ley, en la circuncisión, en los mandamientos de la ley, y no han mezclado fe a lo que Cristo o a lo que Dios estableció cuando estableció el tabernáculo en el desierto, donde se ofrecían presentes, sacrificios, donde Dios les dio la ley, donde Dios les dio mandatos para que ellos pudieran tener una comunión con Dios. La razón es porque Pablo comienza a hablar de esta manera, es porque ellos estaban diciendo y pensando que con guardar la fe al pie de la letra, con hacer buenas obras sin mezclar fe, ellos podían alcanzar la salvación. Y Pablo en este capítulo 4 ilustra la vida de dos hombres. Y aquí ilustra la justificación por la que Abraham, o en la vida de Abraham, lo hizo a través de la fe. Y era tenido este hombre en una gran alta estima entre los judíos, Abraham. La razón por que él estaba tenido en tan alta estima es porque él era el fundador de la raza judía. Por eso le llamaban Padre Abraham. Era como un ejemplo. Fíjese bien, era como un ejemplo supremo de un hombre justo, según dice Juan 8:39, cuando Jesús estaba hablando con algunos de los fariseos. Ellos dijeron: nuestro padre es Abraham, y no tenemos a nadie más por padre que Abraham. Jesús les dice: está bien lo que tú dices, pero tienes que entender una cosa: si tú fueras hijo de Abraham, hicieras las obras que él hizo. Y vamos a ver qué es lo que realmente Pablo está diciendo. También en esta porción del capítulo 4 habla de David, el más grande rey de Israel. Y aquí Pablo utiliza a estos dos hombres tan importantes para la raza judía para demostrarles de que antes de que Cristo viniera, para demostrarles que aún antes de que existiera el tabernáculo, antes de que existieran los sacrificios, antes de que Dios estableciera la ley, también salvó a los hombres que le sirvieron antes a través de la fe. ¿Van conmigo? ¿Van ustedes entendiendo esto? Asimílenlo y ustedes van a aprender algo muy importante en esta tarde. Y hablándoles de la fe que caracterizó a sus ancestros, a los patriarcas, a los profetas, a los judíos del antiguo tiempo, a los ancestros, a los que existieron antes de que la ley existiera. Y Pablo los utiliza para demostrarles y para enseñarles que las obras de la ley no eran tan importantes, tan poderosas, tan relevantes como lo era la fe.
estos dos personajes que eran los más importantes, sin pensar, por ejemplo, en Jacob, en Daniel, en Jeremías, en muchos profetas y hombres de Dios que existieron antes, que vivieron sin la ley, pero que hicieron grandes proezas. Si usted va al capítulo 11 del libro de los Hebreos, usted se va a dar cuenta que allí a ese lugar se le llama la galería de los hombres de la fe. Todo lo que ellos hicieron, todas las proezas que ellos alcanzaron, las alcanzaron sin conocer la ley de Moisés. Por eso comienza diciendo el apóstol que la fe es la certeza, la sustancia de las cosas que se ven, la convicción de las cosas que no se ven, porque por medio de la fe los que existieron antes de la ley, dice aquí el apóstol Pablo, alcanzaron un gran testimonio en el versículo 11:2. Por fe, dice, entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, fue hecho de lo que no se veía. O sea, ellos se agarraron de la fe para obrar sin tener ni siquiera la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés fue dada 2000 años después de Abraham. Y él no vivía bajo la ley, por eso le fue necesaria la fe para poder alcanzar las cosas que no se miraban. Y ahí nosotros miramos una lista de los grandes personajes, como en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí comenzó la fe. Después Enoc dice que fue traspuesto para no ver la muerte, porque creyó a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 7 dice que Noé hizo todo lo que hizo porque le creyó a Dios. Se atrevió a levantar una arca, un grande barco en pleno desierto porque le creyó a Dios, porque él había, óigame bien, asimilado perfectamente lo que es la fe, sin siquiera tener idea de lo que era la ley de Moisés, sin tener idea de lo que eran los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, sin pensar en todos los ritos y ceremonias que contenía la ley. Desde antes ellos agradaban a Dios por la fe. Y este es un alcance tremendo que ha tenido la actitud que estos hombres tuvieron cuando le creyeron a Dios. Por eso la fe es lo más grande que tenemos. De hecho, Pablo dice que somos ¿qué? Justificados cuando creemos en Dios, cuando ponemos a trabajar nuestra fe. Por fe Noé, cuando Dios le mostró lo que venía, dice, inmediatamente preparó el arca para salvar a su casa. Escucha bien, para salvar a su casa. Por fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció a Dios y salió del lugar donde estaba, porque le creyó a Dios que él tenía una herencia preparada para él. Y habitó, dice, en tierra como extranjero, en tiendas y en el desierto, obedeciéndole a Dios por la fe. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el punto de lo que quiero en esta tarde? Que cada uno de nosotros aprendamos que la fe es más relevante que lo que nosotros pudiéramos hacer para agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Si nosotros seguimos mirando el capítulo 11 del libro de los Hebreos, nos vamos a impresionar. Dice nuevamente que fue Abraham por la fe probado y ofreció a Isaac, habiendo y entendiendo y sabiendo que de ahí venía la promesa que Dios le había hecho a él. Por fe Jacob, al morir, dice, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por fe José, al morir, les habló también de la salida de Israel, a Israel de la ciudad de Egipto o del pueblo de Egipto. Por fe Moisés fue también, dice, protegido por Dios y rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque ¿qué es lo que miraba? Dice, miraba la remuneración.
Estamos hablando de los hombres de la fe, no estamos hablando ni siquiera de lo que sucedió en el tiempo en que Dios le dio los mandamientos y la ley a Moisés. Dice en el versículo 32 el apóstol Pablo diciendo: y pues ¿qué quieren que les diga? ¿Qué más quieren que les diga? Dice Pablo: porque el tiempo me faltaría para nombrarles a cada uno de los hombres que por la fe alcanzaron grandes cosas. Y dice ahí Pablo: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. ¿Cuántos profetas y patriarcas pudiéramos mencionar que alcanzaron grandes proezas creyéndole, simplemente creyéndole a Dios? Conquistaron reinos por la fe, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, en fuga, hicieron que se fugaran ejércitos delante de ellos. Todo esto lo alcanzaron por la fe, y nosotros, dice la Biblia, que hemos sido justificados por la fe. ¿Sabe lo que esto significa? Que usted le ha creído a Dios. ¿Sabe lo que significa? Que cree a la palabra de Dios, que toma en serio la palabra de Dios cuando la oye, la toma como su alimento, la acomoda en su vida y comienza a trabajar con ella, a practicarla, a hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros no mezclamos, óigame bien, con lo que hacemos, la fe que estamos desarrollando, es inútil todo lo que hagamos. Gloria al Señor. Todos estos hombres que yo le he mencionado vivieron sin la ley, porque la ley fue dada 2000 años después de Abraham, y todos ellos vivieron bajo la fe solamente. Por eso era necesaria la fe. Y por querer vivir en las obras de la ley en el tiempo de Cristo, por querer solamente vivir en las obras de la ley, se desviaron de la fe que caracterizó a Abraham. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 4, donde acabamos de leer. O sea que en el sentido espiritual, Abraham fue un precursor de la iglesia gentil. No sé si me entendieron esto. O sea que Abraham por la fe también fue un precursor de los que no eran pueblo de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: mira, sal de tu tienda y levanta los ojos y mira hacia arriba, así será tu descendencia. Sal y mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham la vio, y por la fe, ¿sabe qué vio Abraham? Al pueblo gentil, o sea, nos vio a ustedes y a mí también allá. Hágale like. ¿Por qué? Porque es importante esto. O sea que la fe abarca mucho más que las obras de la ley. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3:5 les dice nuevamente a los que se enfocaban solamente en las obras de la ley, les estaba tratando de decir que la fe era un precursor que abarcaba desde Abraham hasta los gentiles, hasta los que no eran pueblo de Dios. Aquel pues que suministra el Espíritu, dice Gálatas 3, versículo 5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Escuchen cómo les dice el apóstol Pablo. Les pregunto, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Versículo 6, así también creyó, óigame bien, Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces dice el versículo 7, tengan entendido por tanto que los que son de la fe o los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y a la escritura proveyendo que Dios, óigame bien, a través de la escritura Dios estaba proveyendo que había de justificar por la fe a los gentiles. Y le dio de antemano, óigame bien, la visión a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, va a ser como la arena del mar. Porque estaba la fe de Abraham con una proyección que se salía fuera de los israelitas, de los judíos, y se estaba extendiendo hasta nosotros. Dios, aleluya. Qué preciosa es la vida. Amén, gloria a Dios. Por eso es que de modo dice que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, perdón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjese usted la importancia de lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso es que cuando nosotros venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, la disfrutamos porque encontramos riquezas preciosas que cada vez más y más Dios nos sorprende con sus bendiciones. Todos los que mencionamos en el capítulo 11 de los Hebreos, todo lo hicieron, todo lo lograron sin temer la ley. Ese entonces quiere decir que la fe no se alcanza ni a través de algún rito, ni a través de ninguna ceremonia, ni a través de dar tu vida por los demás, ni dar hasta la comida que tengas a todos los pobres. No es como se alcanza la fe. No es por las obras, no es por lo que hagas para tratar de impresionar, no es ni por la circuncisión ni por la ley. Quiere decir que la fe es más poderosa, o la fe de todos los ritos y ceremonias que pudiéramos nosotros querer hacer para poder alcanzar nuestra salvación. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. También dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso tenemos que nosotros entender que la fe es un precursor que nos alcanzó a nosotros desde Abraham hasta este tiempo en el que estamos viviendo. Oh, gracias, Señor, por un hombre como Abraham. Gracias por los patriarcas, por los profetas que hicieron cosas grandes creyéndote, porque miraban, óyeme bien, dice la Biblia que murieron solamente mirando las promesas, saludándolas de lejos. Sabían que no era para ellos, pero la fe que tenían fue un precursor que nos llevó a nosotros a alcanzar las cosas que ellos miraron. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que ellos miraron, dice Hebreos 11:39, creo que solamente saludaron de lejos las promesas, vieron las maravillas que nos esperaban, dijeron, qué afortunados los que van a ver todas, los que van a alcanzar esas cosas que nosotros nomás estamos viendo y saludando de lejos. Ustedes son ellos, yo soy ellos. Nosotros somos. Quiere decir entonces que es más poderosa la fe que todos los ritos y ceremonias que pudiéramos hacer. Aunque andes cargando, estés echando humo para todos lados y que te vayas de rodillas para querer impresionar a Dios y que te des azotes en la espalda, de nada te sirve. De nada, de nada, de nada. Al que justifica al bueno, dice el capítulo 4 donde estamos del libro de los Romanos. Abraham, porque si Abraham fue justificado por las obras, por lo que hizo, pues tiene de qué gloriarse.
O sea, al que justifica al bueno, no al impío. O sea, Dios no justifica a los buenos, porque Él no vino por los buenos, por los querubines, vino por los malos, por los perversos, por los impíos. Y para poder proclamar a un perverso justo, tuvo que venir Él. Pero no al que se cree justo, al que cree que no necesita de Dios, al que cree que no necesita de Dios, Dios no lo puede ayudar. Dios no puede hacer nada por esa persona. ¿Acaso Abraham fue justificado por lo que hizo en la carne? ¿Será que a lo mejor comenzó a acordarse Abraham, ¿cómo le haré para justificarme delante de Dios? Ya sé, cuando fui a rescatar a mi sobrino. Allá por Sodoma y Gomorra. Con esto, Señor, la tengo hecha contigo, por esa gran obra que hice. ¿Sería esto? Se recordó también de otra cosa, acuérdense. Abraham, otra cosa, Señor. Estuve dispuesto a sacrificar a mi hijo. Estuve dispuesto a degollarlo, Señor. También por eso ya siento que puedo reclamarte que soy justo. Pero sin embargo, Pablo dice, no había nada que él pudiera encontrar, algo que él pudiera hallar, que había hecho para alcanzar las promesas. Simplemente, ¿qué dice Gálatas 3:7? Simplemente creyó a Dios. Al que cree, todo es posible. Abraham, el padre de la fe, para poder llegar al cielo, si hubiera Dios contado las cosas que hizo, si Dios hubiera declarado a Abraham justo por algo que él hubiera hecho, entonces Abraham tuviera algo de qué gloriarse. Escuche esto, es lo que está diciendo el apóstol. Y pudiera haber dicho a Abraham, no, pues estoy pesado, o sea, todo lo que he hecho por la fe, mira nomás. Porque siempre tenemos esa tendencia, somos ególatras por naturaleza, nos gusta llamar la atención, queremos ser el número uno, queremos ser la piz del pastel, como luego se dice, llamar siempre la atención. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, por eso Dios tiene que trabajar tanto con nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Vea usted cómo la fe, cómo nosotros alcanzamos la justificación por haberle creído a Cristo, por haber creído a Dios, por haber confiado en Él, por haberle entregado nuestra voluntad a Él. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que realmente no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Somos inútiles, no tenemos ni siquiera nada que ofrecerle. Sin Él estamos perdidos, sin Él somos ovejas descarriadas, sin Él nos perdemos, sin Él perdemos el rumbo, no sabemos de a dónde vamos. Por eso es que cada vez que nos reunimos a oír la palabra de Dios, venimos a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza con Él. Porque es la única manera de sobrevivir. Por eso dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe que estamos recibiendo es la sustancia de las cosas que estamos esperando. O sea, todavía la fe está en funcionamiento, todavía la fe está obrando en nosotros, todavía por fe creemos que nuestro cuerpo va a ser transformado para ser semejante al cuerpo de su gloria. Es una promesa gloriosa que no se ha cumplido con nosotros todavía, pero que sabemos que Dios la va a llevar a cabo. Si no hay esta fe en nosotros, si no tenemos una visión del reino de los cielos, no hay fe en nosotros. Tenemos
que entender que cuando Dios nos llamó para justificarnos, para perdonarnos, para levantarnos, simplemente creyéndole a Él. Porque por la fe, dice, alcanzaron grandes cosas los hombres de Dios en el pasado. Por la fe hicieron grandes maravillas, grandes proezas, y nosotros por la fe es que estamos en pie. La fe es la que nos sostiene, la fe es la que nos alienta a seguir, la fe en Jesús es la que nos da fuerzas para poder seguir creyéndole a Él, aunque a veces nos sintamos débiles, aunque a veces sintamos tristeza, persecución, angustia. No dejamos que la fe se desfallezca en nosotros y seguimos creyéndole a Dios, que Él nos va a cumplir, que Él nos va a sacar de esta tierra para poder salir victoriosos de este lugar, de este mundo, de este planeta en el que nos encontramos. Él nos dijo: voy pues a prepararles lugar para sacarlos de aquí. Dios quiere sacarnos de esta tierra. Dios quiere que entendamos que Él nos quiere llevar fuera de este planeta. No nos quiere aquí. Bendito su nombre en esta tarde preciosa. No nos quiere en esta tierra. Él sabe que esta tierra no es nuestro lugar. Él sabe que Él ha hecho algo más maravilloso y más mejor que lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Amén. Bendito el Señor. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que todo lo que hizo Abraham no lo hizo como la causa para salvarse. O sea que todo lo que tú hagas, no lo hagas como creyendo que eso te va a dar salvación, sino más bien todo lo que hacemos, todo lo que obramos, las obras del Espíritu Santo en nosotros son la consecuencia de la salvación. No para salvarnos, sino la consecuencia de haber sido salvos. Para poder entrar al reino de los cielos, no necesitas obrar, sino creerle a Dios. Y las obras que hagas cuando ya eres salvo son las obras del Espíritu Santo, que es la consecuencia de haber sido salvo. ¿Qué es lo que hago cuando he creído en Jesús? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hablar, voy a predicar, voy a caminar, voy a obrar en la fe, voy a seguir hacia adelante como mirando al premio de la soberana vocación, y nos vamos a esforzar en la fe para alcanzar las cosas que no vemos. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es necesario que usted venga aquí, que nos reunamos para que la fe, nuestra fe crezca, para que la palabra aumente nuestra fe, para que nos llenemos, para que podamos recibir esperanza, para que nuestra fe no desfallezca, para que no nos debilitemos, para que el enemigo no se aproveche de nosotros y nos quiera destruir. Por eso es que cuando nosotros venimos a cargarnos de la energía de la palabra de Dios, y cuando recibimos la energía de la palabra de Dios, recibimos fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante reunirnos, congregarnos, venir aquí a este lugar, congregarnos para que Dios nos fortalezca, para que nuestra fe no desmaye, para que estemos fuertes. En el capítulo 2 del libro de Santiago, quiero leerles esta última porción de la Biblia. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Vamos a leer el versículo 20. Mas si quieres saber, hombre, vano dice que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Simplemente tenemos que creerle a Dios, creerle a Dios. Hemos sido ya justificados por la fe. No por las obras de la ley, no por las obras que nosotros pensábamos que nos hacían justos, no porque pensábamos que lo que estábamos haciendo nos estaba santificando, o creer que, Señor, ayúdame, Señor, yo voy a hacer esto otro, voy a orar más, voy a esforzarme más, no voy a faltar a ningún servicio, voy a hacer esto. No piense en eso, simplemente créale a Dios y comience a obrar en la fe y deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida, porque lo que usted está queriendo hacer es su propio esfuerzo para sentirse bien. Tiene que mezclar fe al esfuerzo, a las actividades a las que el Espíritu Santo lo lleve. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, nos convertimos y somos hijos de Dios. Pero las obras de la fe están complementadas por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero voy a seguir con este tema la próxima semana. Por lo pronto quiero decirles que ha sido un placer estar aquí con ustedes en este día. ¿Qué le parece si ahí donde se encuentra, ahí en su lugar, ahí en su asiento, se pone de pie y hacemos una oración de fe? Y le decimos al Señor en esta preciosa tarde: Señor, no es por nuestra fuerza, no es por mi capacidad, no es por lo que yo pienso que debo de hacer para alcanzar, Señor, la fe lo que me va a ayudar, sino que simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creerle a Dios. No es por mi propio esfuerzo, no es por mi capacidad, no es por lo que yo haga, Señor, para complementar. No son mis obras las que me van a dar la fe, Señor, sino que el creer en ti me va a abrir un gran panorama para poder adorarte y servirte, Señor. En el nombre de Jesús. No es por las obras, sino por la fe, Señor. Ayúdanos en este día a poder entender este mensaje, asimilarlo, a poder, Señor, tomarlo para nuestras vidas y para nuestro crecimiento.